Hola, ¿qué tal? En esta ocasión continuaremos con el trabajo de Access. Yo tengo la versión 2013, pero espero que pueda funcionar con las otras versiones anteriores, al menos en la 2010. Y nosotros comenzaremos con una base de datos de escritorio en blanco. Y al terminar este video, lo que trataré de demostrar es cómo crear una tabla desde cero, cómo ir agregando los campos, es decir, los atributos. Lo primero que podemos ver aquí es el entorno de desarrollo de Access. Tiene pues todas las ventanas que trataremos de ver algunas. En esta ocasión estaremos viendo cómo definir una tabla. Nos damos cuenta que aquí nos aparecen todos los objetos de Access. Cuando se refiere a todos los objetos, vemos aquí las tablas, pero también aquí aparecerán las consultas, los formularios, los informes y el código o macros que nosotros hagamos o realicemos en este proyecto, en esta base de datos. Nuevamente tenemos tablas, esta es una tabla, consultas, formularios, informes y macros y código. Todo eso va a aparecer aquí en los objetos que nosotros vayamos desarrollando en Access. En este momento nos aparece algo por default que es tabla 1 e inmediatamente ya lista una tabla para nosotros empezar a generar nuestras entidades, nuestras tablas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a guardar esta tabla, pero vamos a renombrarla. Nosotros vamos a ponerle el nombre que nosotros vamos a trabajar, que es en este caso cambiar nombre. Yo le doy clic derecho, cambiar nombre, y me dice que no se puede cambiar el nombre porque la base de datos está abierta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que aprender a leer mucho, no solo este mensaje de este programa, sino todos los mensajes que aparezcan en todos los programas. Yo le voy a dar a aceptar y me dice que yo tengo efectivamente abierta la tabla 1. Yo le doy a aceptar y voy a cerrarla. ¿De dónde se cierra? De aquí. Esta es la tabla, este es el objeto. Cerrar tabla 1. La cierro y bueno, ya me la desapareció. Nosotros vamos a volverla a agregar. Aquí está. Crear una tabla y me vuelve a aparecer. Si yo le vuelvo a dar cambiar nombre, me va a aparecer lo mismo. ¿Cómo yo le puedo hacer? Bueno, yo le doy clic aquí arriba en guardar y ya me aparece que le tengo que dar el nombre. Es otra forma de asignarle o cambiarle el nombre. Bueno, ahora yo le voy a asignar el nombre. Esta tabla que yo voy a hacer es la de folios. Anteriormente ya hemos visto cómo importar. En esta ocasión vamos a crear. Ya le cambié el nombre, ya aparece aquí tanto folios y me dice que esta es la que yo estoy trabajando. ¿Sí? Si yo nuevamente la cierro, ya no me aparece porque ya la he guardado. Y nuevamente yo le doy doble clic y me aparece lista para ser editable. Notemos cómo el entorno de desarrollo me señala como en amarillo todas estas dos opciones que yo tengo principales para trabajar con las tablas. Las herramientas de las tablas, aquí me dice acerca de los campos. Si le doy clic y me va a aparecer pues muchas opciones que vamos a estar trabajando en esta ocasión. Y tabla, es decir, las opciones que yo tengo, propiedades de la tabla, eventos anteriores, eventos posteriores, macro con nombre y relaciones. Pero me interesa en esta ocasión solo trabajar con la pestaña de campos. Muy bien, comenzamos con el primer campo que me dice que es un ID, un identificador, un campo llave o un campo clave. Estas definiciones están en el blog disponibles para que nosotros sepamos a qué se refieren estos campos. ¿Cómo yo puedo agregar? Aquí inmediatamente cuando yo le doy clic aquí me dice qué tipo de campo va a hacer, qué dato o qué tipo de dato va a almacenar. Un texto corto, un número, una moneda, una fecha, un dato booleano, una búsqueda o relación, texto enriquecido, texto largo, datos adjuntos, hipervínculos, un campo calculado y pegar como campos. Nosotros primero vamos a trabajar con este campo. Yo aquí tengo una lista de todos los campos que yo tengo disponibles para la tabla de folios y tengo efectivamente el número de folio que va a ser mi identificador.
es bien importante entender el significado de los campos. El número de folio es un campo único, es un identificador, pero aquí aparece como identificador. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer va a ser copiar este nombre y lo voy a modificar acá. Para eso, para cambiar este nombre de identificador, que yo sé que va a ser mi identificador, yo le voy a dar doble clic y lo voy a escribir o lo voy a copiar, como yo quiera. Pero yo quiero que ese campo sea mi identificador. El ID sí sirve, pero yo lo quiero hacer más específico, más personal. Y mi identificador, mi campo llave, mi campo clave va a ser número de folio. Inmediatamente, continuando con la lista, yo tengo una fecha de elaboración, es decir, la fecha en la que se elaboró ese folio. Y el campo que yo voy a elegir es fecha y hora. Nuevamente yo pego el nombre del campo, le voy a dar doble clic aquí a la mitad para que se autoamplíe el tamaño de la columna dependiendo del nombre. Y aquí tiene algunos formatos. Yo tengo fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta y otros 3 referentes de la hora. Como este solo me hace referencia a la fecha, no a la fecha y hora, yo le voy a asignar aquí lo que es una fecha mediana. Ahora sí, ya estoy trabajando con las herramientas de la tabla, referente de los campos, en el tipo formato, y aquí hay otras opciones. Si es requerido, es decir, si yo por fuerza tengo que colocar una fecha en ese lugar antes de agregar un nuevo campo, es decir, yo no puedo agregar si no está esto, por lo tanto tiene que ser requerido. Aquí nos da una explicación que dice que hace que sea un campo obligatorio, que sea único y que sea indiciado son otras formas de validación del campo. Vamos a continuar y nos aparece remitente. Nótese que yo lo estoy copiando los nombres y los estoy agregando. ¿Qué tipo de dato va a ser el remitente? Ya habíamos hablado que el remitente pues es el nombre de la persona quien está escribiendo ese documento o ese folio para nosotros o hacia nosotros. Entonces yo le voy a poner que es un texto corto. Yo copio y pego nuevamente aquí, pero perdón, este no iba aquí, este va aquí en el nombre. Ahora sí está. Este es el remitente. Cuando yo trabajo con el remitente también me aparece el tamaño del campo. Aquí automáticamente siempre me pone a la hora de trabajar con este tipo de dato. Recordemos que le pusimos texto corto. Aquí lo podemos modificar nuevamente. El texto corto dice que es de 255. Un remitente, una persona o una compañía, me parece que lo puedo guardar con 100, nada más. Me dice que es posible que se puedan perder algunos datos. Esto es porque ya se creó aquí un registro. Le digo que sí, que no importa porque no tiene ningún dato aquí. Aquí funciona esta advertencia. Si yo ya hubiera tenido algún dato muy largo, mayor a 100, como le estoy cortando, me decía que yo puedo perder algunos datos. Este no era el caso y vamos a continuar. Me dice el asunto va a ser un texto, pero va a ser un texto un poco largo. Vamos a elegir esto y yo aquí voy a pegar bueno, me lo sigue mandando aquí abajo. Ok, aquí está mi asunto. El asunto, como es un texto largo, ya no me da opción aquí de modificar el tamaño. Vemos como aquí en texto corto sí, como en texto largo ya no. Para mí está bien, yo ya no necesito aquí modificar nada y está muy bien. Vamos a seguir continuando. Después del asunto viene el nombre de la persona a quien está dirigido el oficio. Yo supongo que debe ser como un texto corto, me da 255 caracteres. Me parece que está bien esa opción. Y nuevamente yo le doy clic aquí para que
se amplíe un poco más y yo pueda ver todos los nombres bien en esta ocasión. Nuevamente regreso y me dice que son 255 para un nombre de una persona a quien va dirigido, me parece que son como 100 y con eso tengo correcto. Nuevamente me dice que es posible que se puedan perder algunos datos, no tengo ningún dato que perder, estoy diseñando apenas, le digo que sí. Sigo continuando y yo tengo el departamento a quien va dirigido. Nosotros habíamos hecho nuestro análisis. Me parece que como 5 departamentos. Este es un texto corto. Vamos a ponerle unos 30 caracteres disponibles. Me vuelvo a mandar el mismo mensaje, le digo que sí. Aquí está. Sigo agregando y me dice que sí es una categoría urgente. Recordemos que este dato, ¿de qué tipo es? Ok, sí, es un tipo booleano, es decir, ¿es urgente? ¿Sí o no? Y nada más con esa, y vamos vamos a nosotros poder palomear sí o no nuestro registro. En este caso dice tipos de datos sí o no, y el formato es sí o no, y activado desactivado, verdadero o falso. Son otras variantes acerca de un dato booleano. Otro podría ser abierto cerrado, podría ser otro valor. Pero bueno, entonces aquí este nombre del campo decía aquí que es categoría de urgencia. Le doy nuevamente clic aquí para que lo amplíe y pueda ver los nombres completos. Ok, sigo agregando mis campos y me dice que fecha en el registro del sistema. ¿Por qué dejé estos dos hasta el final? Me parece que este es uno de los campos que se generan automáticamente. Por eso es que la fecha del registro en el sistema es una fecha que se genera automáticamente y se distingue de los demás, al menos, porque todos estos son dados por la persona que captura en el sistema. Número de folio es automático y la fecha de registro en el sistema también es automática. Bueno, continuando, entonces tenemos categoría de urgente. Vamos con la categoría de activo. Y decíamos que es un tipo de dato booleano y que su nombre es categoría activo. Nuevamente damos clic aquí en medio para que se amplíe un poquito. Ahí está. Y ya, por último, fecha de registro del sistema. Fecha de registro es una fecha hora y el formato es fecha mediana, igual. Parece ser que no lo agregó. Aquí está, sí, no le pusimos nombre. Sí lo agregó, pero no le pusimos nombre. No sé, ese nombre es fecha de registro en el sistema. Ok. Fecha, registro en el sistema. Ok. Estos son los datos que se generan cuando se captura, cuando se registra en el sistema esta información. Sin embargo, hay otros datos que pertenecen también a este folio, pero que se asignan un poco más en el tiempo, es decir, se va modificando esa base de datos que se refiere al nombre del trabajador que se le asigna ese folio, esa encomienda, la fecha de revisión por departamento, es decir, cuando yo caí en mi departamento y yo como departamento ya me doy por avisado, por enterado, y la fecha cuando yo se lo asigno a un trabajador. Recordamos los casos en los cuales necesitamos asignar, pero no es posible. ¿Por qué? Porque no está el trabajador, se ha enfermado, ha faltado, ha pedido permisos o está de viaje en una comisión, etc. Muchas razones por las cuales esta fecha de asignación no se lleva a cabo por alguna razón y por lo tanto la categoría sigue en activo y sigue ya tal vez en urgente porque ya avanzaron las fechas y no se ha podido asignar. Y es necesario que el sistema lo muestre como tal para poder tomar una decisión acerca de ese asunto. Nuevamente seguimos que estos son datos que sí son de importancia para continuar con el trabajo. Estos campos los vamos a seguir asignando, pero nada más los separo un poquito porque son en otro tiempo, pero que se refieren al mismo trabajo con el folio o la encomienda.
vamos a seguir agregando. El campo que sigue es el nombre del trabajador. Bueno, pues el nombre del trabajador es un texto corto. Vamos a ampliarlo aquí un poquito más para verlo completo. Nombre del trabajador, y decíamos que este es el nombre del trabajador, pues va a ser a lo más un 100. Me va a mandar nuevamente el mensaje para ver si no puedo perder datos. Le digo que no, porque pues estoy apenas de diseño. Fecha de revisión del departamento es tipo fecha. Asignamos el nombre. Y le vamos a poner también, igual que todos, una fecha mediana. Y fecha, asignación, trabajador. Fecha, asignación, trabajador. Es un campo de fecha también. Está recorriendo. Ok, aquí está. Fecha de asignación. Fíjense cómo aparece un control. Cuando yo le doy clic aquí, automáticamente me dice qué fecha quiero seleccionar. Este es un control. Pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora estamos definiendo la fecha de asignación del trabajador. Y también una fecha mediana. Nótese que nosotros tendríamos que plenamente identificar que es una fecha general, una fecha larga, una fecha mediana y una fecha corta. ¿Por qué yo puedo decidirme una por otra? Pero esa información la vamos a poner en el blog para que ustedes la puedan analizar un poco más con calma. Bueno, ya tenemos definido toda nuestra tabla. Ya tenemos definidos los campos con nombre y vamos a ver otra de las opciones que tiene aquí, nada más. Vamos a darle un poquito de guardar para actualizar nuestros cambios. Y lo que vamos a hacer ahorita es cambiar la vista de diseño. Solo son dos vistas, la vista de hoja de datos y la vista de diseño. La vista de diseño es otra forma en la cual yo puedo trabajar. Y ahora aquí ya lo tenemos más, otra forma visualizado. Pudimos haber trabajado de esta forma, pero bueno. Aquí me da nuevamente para cambiar los datos, me da para editar. Y me da aquí las otras opciones, máscaras de entrada. No lo vamos a ver en esta ocasión, estas opciones, para que este video sea un poco corto, no sea tan cansado. Pero bueno, algo que quiero que nosotros pongamos mucha atención es en este número. En este signo que nos aparece una llave, donde nos dice que este efectivamente es un campo llave o un campo clave. Podemos ver aquí en indexado, dice que sí, que no tiene duplicados. Este número es único. Es decir, el número de folio debe de ser un número único. Es una clave principal. Aquí ya lo tiene activado. Si yo le doy clic, se le quita. Si le doy clic nuevamente, se lo asigna. Este campo es de los más importantes que deben de existir en una tabla, de lo cual nos garantiza que al menos todos los registros, todos los datos, todo el registro, perdón, todos los datos que aparecen por cada registro, es decir, que completan un juego o un conjunto de todos estos, son únicos. Al menos en este dato lo va a hacer único. Bueno, regresamos al modo de vista de hoja de datos. Esta es otra forma en la cual pudimos haber diseñado. Deseamos guardarlo, sí. Lo único que hicimos fue desactivar y activar nuevamente. Bueno, por el momento es todo. Esa es la forma en la cual nosotros podemos definir las tablas. Las otras tablas ya las tenemos importadas y a continuación pues vamos a trabajar con las relaciones. Las relaciones también ya las tenemos, pero vamos a continuar un poco con el trabajo ya en clase. Hasta pronto.